Seguimos con la serie de mensajes que se llama Su Resplandor, una serie de mensajes con la cual Dios nos ha venido exhortando a iluminar nuestro entorno, de modo que contagiemos, como dice nuestra visión de vida en acción, contagiemos la vida plena en Cristo a todo lugar donde nos encontremos. El día de hoy quiero iniciar este tercer mensaje de esta serie con tres premisas claras, tres bases de este mensaje. Te las voy a decir por si las quieres anotar antes de entrar a mirarla cada uno. La primera premisa de este mensaje: la cultura de este mundo es una cultura oscura y pagana. Esa es la primera premisa. La segunda premisa de este mensaje: los cristianos tenemos un mandato divino para la transformación cultural. Y la tercera premisa de este mensaje: Dios no solamente nos ordena transformar nuestra cultura, Dios además nos dio la capacidad y el poder para cumplir con esa tarea. Vamos a ver cada uno de estos puntos. Primero, la cultura del mundo es una cultura oscura y pagana. Vivimos dentro de un mundo oscuro cuyo sistema de valores, iglesia, es abiertamente contrario a los designios de nuestro Dios. Nos rodea la cultura del sinsentido, la cultura que ha reemplazado los principios bíblicos por valores satánicos y valores mezquinos. En otras palabras, hemos llegado a los días, al momento que la Biblia ya había anticipado, cuando a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. ¿Has experimentado esta realidad? ¿Has estado en ambientes, en lugares y hablando con personas que le llamen malo a lo bueno y a lo bueno malo? Quiero contarte mi testimonio al respecto. En mi última experiencia laboral, yo no solamente me vi perseguido por mi fe cristiana, sino que además recibí toda suerte de reclamos por cosas que hace no más de 4 o 5 años se consideraban buenas. Por ejemplo, en más de una ocasión fui censurado por tener una familia. En más de una ocasión fui censurado por ser fiel a mi esposa y vivir un matrimonio en fidelidad. En más de una ocasión fui censurado por tener hijos. En una ocasión, una de mis compañeras, lesbiana, ella, afirmó que me sería muy difícil, por no decir imposible, mantener mi matrimonio, porque el éxito de una relación consistía en tener sexo esporádico con otras personas que no fueran mi pareja. En otro momento, uno de mis pares dijo que sus perros eran tan valiosos o más valiosos que mis hijos. En otra ocasión, o mejor aún, era muy frecuente, iglesia, que al salir a almorzar con estas personas yo recibiera críticas por la forma sabia en que manejaba el dinero, o por ahorrar una parte de mi salario cada mes. Y el problema con eso radicaba en que mis compañeros despilfarraban su sueldo en licor, despilfarraban su sueldo en fiestas, despilfarraban su sueldo en compras lujosas y excesivas. Y después, cuando se veían apretados económicamente, se dirigían a mí de forma burlona, afirmando que a mí me alcanzaba el dinero porque yo era, abro comillas, un hombre blanco, heterosexual y privilegiado. Ese era el catálogo, esa era la calificación que me daban. En una ocasión, mi jefe, mujer ella, feminista radical, le creó un perfil en Tinder, en una aplicación de citas, a una compañera de trabajo que no superaba los 24 años. Y esa jefe le concertó a mi compañera una cita con un extranjero
porque se enteró que mi compañera no había tenido relaciones sexuales en más de 7 meses. Y no se imaginan lo divertido que era para mi jefe y para mis compañeros de trabajo contar la anécdota. Era hilarante el tema. Entre todos ellos, jefe incluida, le compraron ropa interior a esta jovencita. Le arrendaron un cuarto de un motel y la presionaron para que se acostara con aquel hombre que ni siquiera conocía. Y esta niña terminó haciendo lo que la presión de estas personas le decía que hiciera. Por último, esa misma jefe de la que yo les estoy hablando me reclamó por mi inasistencia a las fiestas, las varias fiestas de fin de año de ese lugar. Y cuando yo le pregunté, le contrapregunté si tenía algún reparo respecto de la calidad de mi trabajo, dijo que prefería a mis compañeros que trabajaban lo mínimo, o a los compañeros que no cumplían con sus tareas a tiempo, pero que asistían a las borracheras, y no a mí, que cumplía mis funciones con la mira puesta en Cristo, toda vez que lo más importante para ella era, abro comillas, la unión del equipo. ¿Te ha pasado alguna vez esto? ¿Cosas como estas te han pasado? Puede ser que no con este nivel, o puede ser que incluso con mayor nivel, pero estamos expuestos a una cultura con unos principios radicalmente distintos a lo que dice la palabra del Señor. Vivimos en una cultura hedonista. Hedonista. ¿Qué es una cultura hedonista? La cultura en la cual los máximos valores son el placer y la libertad de las personas. Y no crean, iglesia, desafortunadamente esto no es solamente una cultura que se ha difundido más allá de las puertas de la iglesia, no. Se ha colado también en muchos cristianos y se ha colado también en muchas congregaciones. Con tristeza lo digo. Deseamos muchas veces el bienestar humano y no la piedad cristiana. Buscamos muchas veces una iglesia a nuestra medida, una iglesia que se ajuste a nuestros horarios, una iglesia que se ajuste a nuestras dinámicas personales. Preferimos la comodidad de nuestras casas al servicio en la iglesia que trae edificación, al servicio en la iglesia que trae exhortación y que trae desarrollo de nuestro carácter. En resumen, esta es una cultura oscura, opuesta en su totalidad a los preceptos bíblicos. Es más, te puedo decir esto con total y completa certeza: todos los principios bíblicos son hoy en día repudiados, despreciados, o por lo menos abiertamente ignorados por el sistema de creencias de este mundo. Por lo que hoy más que nunca, memorízate esto, los discípulos de Cristo somos extranjeros en esta tierra. Segunda premisa: tenemos un mandato divino para la transformación cultural. Todos. Dile al de al lado: tú tienes un mandato para transformar tu entorno. Todo cristiano está llamado a alterar su entorno, todo, sin excepción. Todos nosotros fuimos escogidos para ser influyentes en todos los lugares donde Dios nos ha colocado. Influencia que no se mide en términos de poder humano, influencia que no se mide en términos de riqueza, en términos del cargo que cada uno tenemos en nuestros trabajos. La influencia se mide en términos de lo que logremos en expansión del reino de Dios en los lugares donde nosotros estamos. En alguna prédica pasada yo les conté que hoy en día la población cristiana a nivel mundial, en todas sus vertientes, es de aproximadamente 2.500 millones de cristianos a nivel mundial. Eso hace el 32% de la población humana. En otras palabras, iglesia, nunca en la historia de la humanidad, nunca ha habido tantos cristianos sobre la faz de la tierra. Nunca. Otro dato que me compartió el pastor Gillo de un viaje misionero que hicieron: se dice que si 7 de las denominaciones cristianas más grandes que hay en el mundo adoptan cuando menos
se unieran todas para alcanzar las etnias que hoy en día no conocen el evangelio, solamente el trabajo de esas 7 denominaciones daría para completar la tarea de la gran comisión en un solo día. Lo que te estoy diciendo es que si actuáramos como Cristo espera que actuemos, mañana viene el Señor, porque Él ha demorado y ha tardado con ocasión o por amor de todos aquellos que aún no le conocen, para que no se pierdan. Es más, ustedes se imaginan la revolución que causaríamos los 10 millones de cristianos que vivimos en Colombia si nos pusiéramos la meta de impactar por lo menos 5 personas de nuestro entorno más cercano. En menos de un año, iglesia, los 50 millones de colombianos estarían rendidos a los pies del Señor. Jesús fue enfático al compararnos con la sal y la luz de la tierra. Cristo no dijo que seremos la sal de la tierra. Cristo no dijo que podremos ser la luz del mundo. Cristo dijo enfáticamente: tú eres sal, tú eres luz. Lo habló en presente. Y en Mateo 5:13 agregó Cristo que si no cumplimos con ese papel de ser sal y luz, la consecuencia en nuestras vidas es que perdemos sentido. Nuestra vida pierde utilidad, es decir, perdemos identidad como algo que no tiene ningún valor. Triste. En conclusión, iglesia, estamos llamados a revolucionar el mundo entero. Tercera premisa: Dios nos dio la capacidad y nos da el poder para cumplir con esa tarea. Tú y yo contamos con cualidades y con armas poderosas dadas por Dios para transformar esta cultura oscura en una cultura de luz. Déjame recordarte 2 textos de la Biblia que hablan muy claramente de esto. Es más, permite que el Espíritu Santo renueve tus fuerzas mientras lees conmigo estos 2 pasajes de la Biblia. Jeremías 1:8-10. Te dice Dios a ti, Pedro, Marco, Juan, María, Luisa, Ana, te dice hoy Dios: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y Él extiende su mano y toca tu boca y te dice: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Segunda de Timoteo 1:7-9. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences tú de actuar, de dar testimonio de tu Señor, ni de mí preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a lo que somos, no conforme a nuestro poder humano, sino según el propósito suyo y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Entonces aquí no se trata, iglesia, de si eres más o menos extrovertido. Ay, Daniel, es que yo no puedo transformar el mundo porque yo no tengo esas habilidades de hablar. Yo no hablo muy bien, yo me trabo. Es que yo no tengo el cargo, es que yo no tengo la riqueza, es que yo no tengo el poder humano. No, aquí no se trata de eso. No se trata de si tienes más o menos estudios que los demás. No se trata de si hablas mucho o hablas poco. No se trata, en resumen, del poder humano que tú tengas. Lo cierto es que todos somos empoderados para transformar nuestro entorno a la plenitud del reino de los cielos mediante la comunión con Dios y por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. La pregunta aquí es: ¿y cómo hacemos eso? ¿Y cómo transformamos?
y cómo cambiamos esta cultura oscura en una cultura de luz. Hoy quiero que reflexionemos en 6 lecciones que nos deja la vida del profeta Daniel y que complementan lo que la pastora Marcela y el pastor David expusieron ya en las 2 prédicas de los 2 domingos pasados, que te pido que si no las has escuchado las puedas escuchar. Hace 15 días el pastor David se refirió a la historia del foso de los leones. Hoy vamos a estudiar otra historia de Daniel, la historia del inicio de su ministerio de transformación cultural. Para eso quiero que vayas conmigo al capítulo 1 del libro de Daniel y vamos a leerlo en su totalidad. Conmigo, iglesia. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. ¿Y qué hizo? La sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, del Dios babilonio, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de ese Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y les ordenó que los criase, ¿cuántos años? 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos, quienes estaban: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Oigan esto, este dato que viene a continuación es súper importante para lo que vamos a hablar. A estos jóvenes el jefe de los eunucos les puso nuevos nombres. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, ¿qué dijo? Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a ustedes, condenaréis para con el rey mi cabeza. Es decir, si hago lo que ustedes me están pidiendo, el que va a sufrir soy yo, me van a matar. 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer. Legumbres son vegetales. Y agua a beber. Y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. 14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, ¿qué pasó? Pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños.
Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante del rey. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros iguales a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Gloria a Dios. Qué lindo, qué lindo. Primer aspecto entonces a tener en cuenta para cumplir con el mandato de cambio cultural. Anótalo allí en tus apuntes. Comunión con Dios. Comunión con Dios. ¿Qué dije? Muy bien. El versículo 9 que acabamos de leer enfatiza que fue Dios y solamente Dios el que puso a Daniel en gracia y en buena voluntad ante el jefe del servicio. En otras palabras, no fue la sabiduría, no fue el conocimiento, no fue el cargo, no fue el rol de Daniel los que activaron su ministerio de transformación. Fue el poder de Dios al que solamente se accede manteniendo una vida de comunión con Él. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día sin falta, y que adicionalmente conocía y practicaba la ley de Dios. El capítulo 2 de ese mismo libro de Daniel nos cuenta que cuando el rey Nabucodonosor ordenó matar a todos los sabios del reino porque no habían podido revelarle el sueño que había tenido, la reacción inmediata de Daniel no fue acudir con estrategias humanas, no fue armar estrategias humanas. La reacción inmediata de Daniel fue buscar a Dios y pedirle a sus amigos que intercedieran ante el Señor para que les revelara lo que debían hacer. La transformación de tu entorno, de tu cultura, de tu trabajo, de este país es una batalla que se libra más que nada en el reino espiritual. Lo voy a volver a decir para que me lo entiendas. La transformación cultural de tu entorno es una batalla que se libra más que nada en el reino espiritual, y así debemos entenderla. A una batalla, iglesia, no se va sin preparación. A una batalla no se va sin armadura. ¿Qué le pasa a un soldado si va sin armas a la batalla? Es derrotado. Pero el soldado provisto de las armas de Dios vence en todo tiempo. Vence en todo tiempo. De eso se trata Efesios 6, cuando el apóstol Pablo habla de la armadura espiritual. Entonces te pregunto, ¿te sientes hoy acorralado, acorralada por la cultura oscura de tu trabajo? Ora en todo tiempo. Ora en todo tiempo. ¿Sientes que las tinieblas se han apoderado de tu casa? Intercede. ¿Te sientes aplastado por los argumentos de la sociedad que te rodea? Lee la palabra del Señor. Lección número 2. Para transformar nuestra cultura, el mandato de cambio cultural requiere no conformarnos ni adaptarnos a este mundo. Y lo que te voy a decir va a ser difícil de escuchar. Y el amor que te tengo a ti es tan grande, y el amor que te tiene Dios es tan grande como para que yo no me quede callado delante de ti el día de hoy. El problema con los alimentos del versículo 5 es que habían sido consagrados a dioses en Babilonia, por lo que representaban esos alimentos valores paganos, valores propios paganos de esa cultura. Comerlos le significaba a Daniel participar de la idolatría de ese pueblo, por lo que la cuestión que se planteaba a Daniel no era un capricho nutricional, no era si le iba a caer bien en su panza o no.
La orden de Nabucodonosor suponía una amenaza directa contra los principios espirituales que Dios había dado al pueblo de Israel. Y Daniel y sus amigos podrían perfectamente haberse adaptado a lo que ese mundo les decía. Pudieron haber pensado que la cuestión de los alimentos era tan superficial que no era realmente importante como para poner en riesgo sus vidas. Pero el temor de Daniel hacia Dios y hacia sus mandatos era de tal magnitud que el versículo 8 nos dice que Daniel tomó la decisión consciente, a pesar del riesgo, de no contaminarse con la comida del rey. Decidió, en otras palabras, no adaptarse a las costumbres humanas a fin de salvaguardar su fe. Daniel y sus amigos no se enfocaban en complacer el mundo, se enfocaban en Dios. Daniel y sus amigos no estaban pendientes de las tendencias del mundo, porque te digo, entre otras cosas, cuando algo tú lo encuentres en tus redes sociales como tendencia, sospecha de inmediato de eso, porque todo lo que hoy en día es bueno para este sistema de creencias, te garantizo que de entrada es malo para el sistema de creencias de Dios. Los ojos puestos en Dios. ¿Qué explicación tiene esto para nuestros días? ¿Qué aplicación práctica tiene esto para nuestros días? Mira, recíbeme esto en amor como palabra del Espíritu Santo dada a este siervo. Pero también te digo, recíbemelo de una persona que, como tú, he fallado muchas veces en cosas como estas, y que gracias a Dios me ha dicho: por ahí no es. Daniel no utilizó, por ejemplo, las fiestas de los ídolos babilónicos para crear espacios de comunión familiar, o como pretexto para hacer reuniones de amigos en su casa, como he visto que hacen algunos cristianos con el Halloween o con el Día de las Velitas. Daniel no dijo: como tenemos una reunión y una fiesta consagrada en Babilonia, vengan más bien y nos reunimos y compartimos en familia. Fue enfático en no participar ni acomodarse a esas tendencias. Daniel no acomodó sus horarios de oración a la agenda laboral. Daniel primero oraba, buscaba al Señor, y luego organizaba sus funciones según esa prioridad. Daniel no acudió a las fiestas de fin de año de su jefe. ¿Quién era su jefe? Daniel tenía un jefe. Ustedes tienen un jefe, y ese jefe hacía fiestas. Daniel no acudía a las fiestas de fin de año de su jefe, que porque necesitaba complacer a su jefe. ¿Saben por qué no iba? Porque sabía que si acudía a las fiestas de su jefe iba a poner en riesgo la salud de su alma y de su espíritu. Jesús, nuestro Cristo, nuestro estándar de vida, Jesús no acudió a las calles a hacer abrazatones a publicanos, abrazatones a fariseos, abrazatones a la comunidad LGBTI, como vi un reel hace 3 semanas, sin antes predicarle a estas personas la necesidad de cambiar su vida y arrepentirse de sus pecados. La multitud del monte, ¿se acuerdan del sermón del monte? Mateo 5. La multitud del monte no le dijo a Jesús: ay, ven Jesús, por favor, habla más poquito, Jesús, es que nos cansamos. Es que un culto de 2 horas, Jesús, es muy largo, Jesús, no hables tanto. La multitud apasionada escuchaba la palabra del Señor y lo seguía hasta muy entrada la noche, momento que se utilizó por Dios para hacer milagros. Cristo no se acomodó al pecado de la mujer adúltera, iglesia. Cristo no le dijo a la mujer adúltera: ven, sí, tranquila, yo te entiendo, ser fiel no es fácil.
Cristo no le dijo a la mujer adúltera: tranquila, no te preocupes, yo sé que es normal cometer adulterio. Jesús la amó increíble y apasionadamente, la amó a esa mujer. Pero como la amó apasionadamente, le dijo a esa mujer: mujer, vete y no peques más. Todo lo que te estoy diciendo lo resumió el apóstol Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Iglesia, el discípulo de Jesús no se conforma a este mundo. El discípulo de Jesús entiende, tú y yo entendemos, que la vida en Cristo se vive de manera diferente al resto de personas. Debemos entender que somos diferentes, iglesia. Y así sea difícil de escuchar, y así sea difícil de comprender, es palabra de Dios lo que te voy a decir. No eres parte de este mundo y no puedes pretender encajar en este mundo. Necesitamos interiorizar esa idea. Necesitamos hacer las paces con esa idea. No podemos andar buscando la aceptación de un sistema de creencias que se opone a nuestra fe, porque lo único que vamos a conseguir por esa vía es perder nuestra identidad. Necesitamos hijos y generaciones jóvenes que entiendan y se sientan tranquilas y fuertes en ser diferentes, para que no caigan ante la presión de la cultura oscura. Tus hijos y mis hijos necesitan entender que es bueno, sabio y deseable ser diferentes en este momento de vida que estamos viviendo. Tú tienes que entender que lo más importante no es encajar en tu entorno de trabajo. Tienes que entender que es importante y valioso que seas diferente y que te mantengas diferente. Tú y yo estamos llamados a no adaptarnos a la lógica de este mundo, sino a transformarlo. Amén. Tercera lección que nos deja Daniel: debemos ser conocedores de los tiempos. Debemos ser conocedores de la cultura, del alcance de la cultura. Daniel 1:4 dice que estos jóvenes, Daniel y sus amigos, eran entendidos, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Y además dice que aprendieron, fueron más allá, aprendieron las letras y la lengua de los caldeos para cumplir con sus funciones. Transformar nuestro entorno, nuestras familias, nuestros trabajos supone un ejercicio de formación, supone un ejercicio de aprendizaje, supone un ejercicio de desarrollo de habilidades. Y esto, iglesia, es un llamado al buen uso de nuestro tiempo. La Biblia dice: usen sabiamente el tiempo, porque los tiempos hoy en día son malos. Usemos sabiamente nuestros días para aprender de la palabra del Señor, para aprender de cómo funciona la estrategia de Satanás y del mundo, para aprender y estar preparados a fin de dar defensa de nuestra fe cuando nos sea demandado, como dice Pedro. ¿De qué sirve andar viendo reels de una señora que canta "Hay amores", levanta las manos y luego hace un baile, si por esa vía estás perdiendo tiempo que puedes aprender para formar e instruir a tus hijos con armas verdaderas para enfrentarte a este mundo? Y aquí podría alguno de ustedes reclamarme, y lo entiendo, y si quieres reclamarme, aquí te acepto el reto, reclámalo. Podría alguno de ustedes decirme: pero es que yo no soy instruido, Daniel. Pero es que yo no tengo recursos para capacitarme, Daniel. Pero es que yo no tengo estudios, Daniel. Pero es que yo no tengo un cargo poderoso, es que yo no tengo un rol poderoso, Daniel. Te digo a ti que piensas eso con amor, pero también con autoridad: rechaza esa mentira, porque ese pensamiento no proviene de Dios. Y te lo digo de esta manera: empieza por leer la Biblia todos los días. Acude a esta iglesia, porque aquí recibes formación.
Acude a los escenarios formativos que tiene esta iglesia, a las escuelas de formación que se dan en esta iglesia. Aprovecha esos espacios. Sujétate a un pastor. Haz parte de un ministerio, trabaja en un ministerio, porque el trabajo y el servicio dentro de los ministerios es entrenamiento para la vida del cristiano. Acude a personas que tú sepas que son sabias, conocedoras de estos temas, y pregúntales: ¿qué libro puedo leer? ¿Qué material puedo ver? Yo te puedo decir incontables cuentas de redes sociales que hoy tienen material precioso para afrontar esto. Así que lo que nos diferencia de Daniel, del momento, de la capacidad que tuvo Daniel, del conocimiento que tuvo Daniel, no es nuestra situación actual. Lo que nos diferencia es la disposición que tengamos para poder conocer cómo funciona hoy el mundo. El cristiano de hoy debe encarar el feminismo, debe saber cómo encarar la ideología de género, cómo encarar el hedonismo reinante, cómo tener una conversación que defienda la vida sobre el aborto. Debemos ser capaces de alertar a nuestros hijos sobre peligros como la inmediatez, como el consumo digital que los está acabando, sobre la impaciencia que sufrimos todos como humanidad. Tenemos que ser sabios y profundos en ese conocimiento. Cuarta lección, y en esta me voy a detener porque es tal vez la más importante para mí de lo que quiero dejar hoy en el corazón de ustedes. Para transformar el mundo se requiere fe activa. Al de al lado, al de atrás, al de adelante, dile: fe activa. Fe activa. Se requiere fe activa. ¿Y por qué hago tanta insistencia en esto? Porque este es el punto en el que nos quedamos la mayoría de cristianos. Aquí es donde se interrumpe la transformación de nuestra cultura en la mayoría de los cristianos. Sí oramos, sí ayunamos, sí intercedemos, pero no actuamos. Santiago 2, 14 al 17 dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Vamos al verso 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice: váyanse en paz, vayan y caliéntense y sáciense. Es decir, si alguno le dice: sí, yo estoy contigo, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Óyeme esto: Daniel estaba en el peor de los escenarios posible. El peor. Daniel era un niño, empecemos por ahí. Cuando llegó a Babilonia era prácticamente un niño que fue arrancado de su familia, que fue llevado a un pueblo extraño y pagano, con un montón de dioses paganos. A Daniel le cambiaron su nombre hebreo, que era un nombre de bendición espiritual. A Daniel le pusieron un nombre que significa: Dios es mi juez, Dios es mi justicia. Ese era el nombre de Daniel. Y lo primero que vienen a hacer con él, no solamente rompen su vínculo familiar, sino que rompen su identidad. Le ponen un nombre que se llama Belsasar, y Belsasar significa consagrado al dios Mel, consagrado a un dios pagano. ¿Ustedes se imaginan lo que sintió Daniel en ese momento? Además, Daniel vivía en un tiempo en el que la orden de un rey era incuestionable, porque si alguien cuestionaba la orden del rey, ¿qué pasaba? Moría, era ejecutado. Y para completar la cereza del pastel, Daniel tenía encima la espada sobre su cuello, porque había una orden específica en este caso de que Daniel tenía que comer una comida específica, y si no, iba a aplicarse la ira del rey. El peor de los escenarios era el que vivía Daniel. Tú podrías decirme a mí, así como yo lo he dicho algunas veces:
No, Daniel, es que yo tengo que acudir a la fiesta de mi trabajo, a la fiesta de fin de año, a la borrachera, al trago de mi trabajo, porque es que eso es lo que mi jefe quiere. Tú podrías decirme con muchos argumentos y excusas entendibles desde el humano: es que, Daniel, si yo no cuadro la comisión con el proveedor, no me va a alcanzar para mis gastos. Tú podrías decirme: es que estoy muy ocupado. Todos estamos ocupados. Hoy en día todo el mundo está ocupado. Nadie tiene tiempo para Dios. Estamos ocupados. Y si no estamos ocupados en el trabajo, estamos ocupados en las redes sociales. Y si no estamos ocupados en las redes sociales, estamos ocupados en el transporte. Y si no estamos ocupados en el transporte, estamos ocupados con nuestros hijos. Mira, yo te digo a los padres que están aquí, los que me están viendo allá por internet, que sé que también son muchos: los hijos que tú tienes te los entregó el Señor, no para apartarte del Señor, sino para que vengas como familia a rendirte a los pies de Cristo. Deja de sacar a tus hijos como un comodín de excusa para no venir a la iglesia. Deja de sacar a tus hijos y de usar a tus hijos como una excusa para no servirle al Señor, porque los hijos te los dio Dios, no son tuyos, son de Él. Y si quiere el Señor te los deja, o si quiere te los quita. Daniel podía haber dicho cualquier cosa de esta. Y si tú te sientes como Daniel, si tú te sientes, como te acabo de decir, si a ti te ha pasado esto, si tú dices que es que este empleo faraónico donde me maltratan, donde me atacan, donde estoy mal, tengo que estar acá, porque si no mi familia no va a comer, haz como hizo Daniel. Activa tu fe primero. Cree en Dios y actúa en la fe del Señor. Toma la decisión que debes tomar en los principios de Dios. Que te digo esto: Dios no te va a abandonar nunca, nunca, nunca. Él es fiel, Él sostiene. Daniel decidió confiar en Dios y no era una decisión fácil. Actuó de conformidad con esa esperanza. No se quedó solamente ayunando y orando. Él actuó, tomó una decisión. No se quedó solamente intercediendo, creyó y habló. Se atrevió a pedir lo imposible. ¿Tú te imaginas a un niño en otra nación yendo donde el oficial de turno, el que representa la autoridad del rey, a ir a decirle: venga, yo no quiero hacer lo que usted me está diciendo? El solo hecho de ponerse de pie ya era un acto de fe. Toma decisión y toma y actúa en fe delante de la presencia del Señor. Y mira, no mires el caso de Daniel como un caso alejado, un caso romántico. Es que Daniel es un héroe de la Biblia. No es aplicable a mi realidad. Lo único que te puede a ti distanciar del ejemplo de Daniel es la postura de fe que tú tengas delante del Señor. Es lo único que te distancia del ejemplo de Daniel. O decidimos actuar según la corriente del mundo, o actuamos con los ojos puestos en el Dios que es poderoso, que es fiel y que no nos deja en vergüenza. En vergüenza. Quinta lección, y voy a pasar muy rápido por estas últimas dos. Quinta lección: la transformación cultural requiere nobleza y humildad. Nobleza y humildad. Cuando escuchamos transformación cultural, cuando escuchamos cambio cultural, podemos asociarlo a una actitud agresiva, a una actitud violenta, a una actitud revolucionaria. Cuando Daniel y sus amigos fueron informados de la orden del rey, ellos no salieron a armar a todos los israelitas y poder ir a matar, a asesinar al jefe de los eunucos. Ellos no salieron a hacer huelgas. Ellos no salieron a hacer meetings. Ellos no salieron allí a ir a comenzar a agredir a toda esta cultura. ¿Sabes qué hizo Daniel? Sin duda alguna, producto de la comunión con el Señor. Daniel fue delante de este siervo del rey
y le dijo: te ruego. Esa es la palabra que se utiliza. Te ruego, te pido que no nos obligues a contaminarnos. ¿Qué le respondió este oficial? Daniel, yo te entiendo. Es más, el oficial, yo me lo imagino muy drástico en sus maneras, pero cuando ve esta postura de Daniel tan noble, tan sencilla, él baja la guardia y dice: Daniel, yo te entiendo, pero es que el problema aquí es que si yo hago lo que tú me estás pidiendo, el que va a terminar muerto soy yo. Y fíjate cómo todo se conecta en este mensaje: la comunión con Dios, la sabiduría de Daniel, producto del entendimiento de las formas humanas, la fe activa de Daniel. Daniel inmediatamente le arroja, qué atrevido fue, le arroja una prueba, le dice: mira, yo creo que por dentro le estaba diciendo: Dios mío, no me vayas a dejar en vergüenza, mira, ponme a prueba. Le estaba dando una solución humana: mira, ponme a prueba, dame de comer legumbres, dame de comer agua, y vuelve y mira después de tantos días a ver cómo estamos. Daniel ofreció una propuesta noble, humilde, humana, a una situación humana, para que se cumpliera el mandato y el propósito divino. Una vez más, iglesia, fe activa. Fe activa. En otras palabras, para cerrar este punto, la batalla, la influencia cultural se gana sin soberbia y sin orgullo, iglesia. No se gana con superioridad moral. No se gana yendo a los otros y juzgándolos. Ojo, esto no significa que dejemos de hablar las cosas directamente como son, porque al fin de cuentas el estándar moral no lo pongo yo, lo pone el Señor. Pero no es llegar con una superioridad moral, no. La influencia cultural se alcanza con humildad y sencillez de corazón. Y humildad en tres sentidos. Primero, humildad para resistir la censura y el desprecio que este mundo va a traernos cuando actuemos conforme a los principios de Dios. Humildad para resistir eso sin echarle la culpa a Dios por nuestra condición. Ay, Dios, es que fíjate, yo sí sigo tus mandatos y ahora me despidieron. Ya te cuento lo que me pasó a mí después. Ay, Dios, es que yo sí sigo tus mandatos, pero entre más sigo tus mandatos y no tengo el ingreso de esa comisión que estaba por debajo de cuerda, menos tengo yo para comprar el mercado. No, hay que tener humildad para aceptar el trato de Dios. Segundo, humildad para aceptar que la transformación de nuestra cultura solo se da por la mano del Señor. No es en tus fuerzas ni en las mías, solo se da por el mandato del Señor. Y tercero, humildad para entender que la blanda respuesta aplaca la ira, y que la aproximación en amor y en autoridad del Espíritu Santo causa una impresión potente en quienes nos rodean. Y la sexta y última lección: la influencia cultural supone abrir espacio para otros cristianos. Abrir espacio para otros cristianos. Dice la palabra del Señor que desde ese primer momento Dios comenzó a levantar a Daniel poderosamente. Fue un ascenso meteórico en lo laboral. Y Daniel se llenó de poder humano, pero no permitió que eso entrara a su corazón. Pudo haberse quedado muy feliz y relajado recibiendo dinero. Pudo haberse quedado muy feliz y relajado simplemente mandando y ordenando. ¿Saben la sabiduría de Dios en Daniel? Daniel entendió algo: entre más hijos de Dios haya en cada lugar de nuestra sociedad, mayor y más rápido impacto tendremos para vencer las tinieblas y la oscuridad. Eso lo entendió Daniel. Fíjate que el capítulo 2 del libro de Daniel, en el verso 49, dice que Daniel le solicitó al rey y obtuvo del rey que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia ¿a quiénes? A Sadrach, a Mesach y a Abednego.
Daniel no se quedó solo. Daniel contribuyó a que más nutrieran, ocuparan, conquistaran las esferas de influencia. Mira, he escuchado, iglesia, muchos comentarios de muchas personas que dicen que los cristianos no deben participar en la política. Y gravísima, errónea afirmación es esa. Errónea afirmación es esa. De hecho, el libro de Daniel, justamente este libro que acabamos de leer, es el libro que más nos enseña sobre la responsabilidad que tenemos los hijos de Dios en la administración de los recursos públicos. Al contrario, iglesia, lo que tenemos que hacer es promover que más personas temerosas de Dios y capacitadas en estos temas alcancen puestos de gobierno, para que se enfrenten a la planadora satánica y a la planadora humanista que ha conquistado la política mundial. Eso tenemos que hacer. Otra discusión distinta es la de los pastores políticos, que no voy a dar aquí en este lugar, porque además no me corresponde darla. Pero desterremos ese pensamiento tan básico de que es que el Señor no puede actuar incluso allí también, en esos lugares de oscuridad. Pero el tema no se queda ahí, porque muchas veces pensamos es que la transformación solamente viene por la vía del gobierno. Eso es lo que nos has venido cautivando como colombianos, ese sentido caudillista de que solamente los cambios se dan por quien yo elija en el gobierno. No, iglesia, si tú trabajas en un colegio, lleva más cristianos al colegio. Si tú trabajas en un sitio privado, o si eres empresario, lleva más cristianos a esa empresa. Contrata más cristianos en tu plantilla. Si tú eres un profesional independiente, recomienda otros profesionales cristianos. Contrata proveedores cristianos. Oremos y también actuemos para que haya más cristianos en las artes, para que haya más cristianos en los medios, para que haya más cristianos en el deporte, para que haya más cristianos en toda esfera de influencia de este país. Si tú estás en la salud, necesitamos más médicos, necesitamos más enfermeros, enfermeras, necesitamos más auxiliares, necesitamos más psicólogos que vayan, que tomen los mandatos de Cristo y lleven luz de Jesús a los cuerpos y a las almas en dolor. Necesitamos más amas de casa que transformen el corazón de sus hijos, el corazón de su esposo. Necesitamos más hombres, padres de familia, que transformen su casa, toda esfera de influencia. Cierra tus cosas ahí donde estás. Y quiero que me mires aquí. Yo sabía que este mensaje me iba a demorar. El día de ayer la pastora Marcela me preguntó justamente cuánto era la duración, y le dije a la pastora Marcela: he intentado durante toda la semana acortar lo más que he podido estas palabras, y al final el Espíritu Santo me entregó lo que les acabo de decir, en la forma y en la duración que les acabo de decir. Yo voy a ministrar por varias cosas particulares que ahora les voy a decir, pero para esta ministración yo te hablo a ti y te pido tu disposición. No te pido tu paciencia. Esa palabra paciencia, ojalá la desterremos de la iglesia, porque por la impaciencia es que estamos agotando el fluir del Espíritu Santo en medio de las congregaciones. Por la impaciencia de salir corriendo a cumplir con una agenda que nos da el mundo. No, yo no te pido paciencia hoy, con amor lo digo. Yo pido tu disposición. Tu disposición. ¿En qué terminó mi historia? Al cabo de 3 años, una de estas compañeras de trabajo mías, altamente humanista, secularista más no poder, se acercó y me dijo: Daniel, yo espero que si algún día tengo hijos, yo pueda tener una persona que sea un papá como lo eres tú con tus hijos.
Otra compañera, la más joven del despacho, su papá murió de cáncer. Una familia completamente desintegrada. Ella no vivía en Bogotá, venían de la costa. Desintegrada la familia. Su papá muere de cáncer. Me acerco a ella y le digo: quiero orar por ti. Oro por ella, le hablo del Señor. Ella fue la que me puso a mí el catálogo, la calificación de un hombre blanco, heterosexual y privilegiado. ¿Sabes qué hizo? Me pidió un día una cita para un café y me dice algo que me sorprendió: Daniel, es que yo estoy empezando mi vida y quiero empezarla bien, y yo he visto en ti una persona que hace bien las cosas, que maneja bien su dinero. Así que Daniel, necesito el consejo de un hombre blanco, cristiano, heterosexual y privilegiado como tú. Esos 3 años que pasé en ese lugar, aquí hay muchas personas que conocen mi historia, claramente mi familia, mi esposa, sin lugar a dudas, mi paño de lágrimas en 3 años, mi prima que está allá. Han sido los 3 años que humanamente les puedo decir son los más difíciles de toda mi vida laboral. Un infierno. Pero también les digo, han sido los 3 años de más peso de la gloria del Señor y de alcance y transformación en todo lo que yo hice en ese lugar. En enero ya el tema no se sostuvo más, porque ya hubo una exigencia directa para que hiciera algo que no era correcto y que no iba a hacer. Ese día, con mi esposa, tomamos la decisión de que ya no íbamos a seguir en ese lugar. Ese día decidí salir de ese sitio sin tener otro lugar al que ir, sin tener otro trabajo a donde ir, sin tener otra remuneración ni otro ingreso que pueda sostener los gastos de nuestra familia, que en el 60 y 70% se sostenían con mis ingresos humanos. Enero. Y hasta el día de hoy el Señor ha puesto comida en nuestro comedor, nos ha dado que vestir, tenemos donde dormir, no nos ha faltado nada, e incluso el Señor nos ha dado para seguir disfrutando de cosas que antes no disfrutábamos. Es el tiempo en el cual más cercanía he podido estar con mi esposa. Este tiempo, desde que decidí dejar ese lugar, es el tiempo en el que más he podido yo estar discipulando efectivamente a mis hijos. Es el tiempo en el que más nos hemos acercado con mis hermanos, con mis padres, y hemos entendido que a los que buscan y aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Te digo algo: cuando tú cumples el propósito de Dios a cabalidad, te vas a sentir la persona más plena y realizada del mundo entero, te lo garantizo. Entonces, todas esas personas que se sientan identificados con esto, levanten sus manos allí. Y todo el mundo en esta iglesia orando, levanten sus manos allí. Los que sientan que hay algo que tiene que romperse para que puedan acudir allí a cambiar y transformar su entorno. Vamos, Padre Santo, el día de hoy estamos aquí, Señor. Oro, Señor bendito, primero por todo pecado que se haya levantado en mi vida o en la vida de los que estamos aquí y que esté impidiendo, Señor, que cumplamos con tu mandato y propósito divino. Dios, ese pecado puede ser de todo tipo, pero en ti tenemos perdón de nuestros pecados. Levanta tu mano si tienes que decirle al Señor: Señor, perdóname. Perdóname por lo que he hecho, perdóname por lo malo que he cometido, perdóname porque sé que me he apartado de tus caminos, porque sé que estoy ausente, porque sé que tal vez yo no estoy constantemente buscándote. Perdóname, pero retira de mí, retira toda cadena, retira toda atadura, retira toda fortaleza, retira todo muro que se ha estado levantando en mi vida y que me está impidiendo activar la fe, que me está impidiendo
activar mi ministerio, que me está impidiendo cumplir con el propósito tuyo, Señor, te lo pido. Todos levanten la mano ahí y díganle: Señor Jesús, Señor, anímame, empodérame para poder cumplir con mi responsabilidad espiritual en esta tierra. Empodérame para cumplir con mi responsabilidad en esta tierra, en el nombre de Jesús. Segundo grupo de personas por las que voy a orar, y aquí, muchachos simples, pido que me acompañen allí con fortaleza, con poder. Escúchenme bien, todos aquellos que han escuchado hoy esta palabra y deciden, no les estoy pidiendo si quieren, deciden cumplir con este mandato de transformación, levanten su mano bien arriba, no para mí, para que el Señor lo vea, porque voy a pedir al Espíritu Santo que descienda en una unción poderosa sobre sus vidas en este momento, porque voy a pedir al Espíritu Santo que descienda hoy con bautismo que viene de lo alto, para que sus palabras, para que su testimonio sea transformación. En el nombre de Jesús, que nos entregó al Espíritu Santo para venir y dar poder a sus hijos, ahora mismo pido con humildad el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Pido con humildad el bautismo del fuego del Espíritu Santo de Dios. Desciende fuego consumidor en cada trabajo, en cada estudio, en cada colegio, en cada familia. Vamos, pídeselo tú, vamos, pídele al Espíritu Santo: bautízame, 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 dame poder para que cuando abra mi boca las tinieblas tiemblen, para que cuando abra mi boca se active la transformación en mi trabajo, en mi familia, con mis hijos. Padres que están acá, les pido por favor que levanten sus manos y digan al Espíritu Santo: Espíritu Santo, úngeme, úngeme, úngeme para levantar esta generación en victoria espiritual. Úngeme para hablarle a mis hijos. Úngeme para guiar y pastorear y discipular a mis hijos. Úngeme, úngeme para apartar a Satanás, al león que quiere venir a dañarlos. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Y quiero orar por un tercer grupo de personas, todos aquellos que en este momento se sientan cansados en cumplir esta labor. Tú podrás decir, como decía yo durante esos 3 años, podrás decirme tú: Daniel, es que ya estoy cansado de recibir los golpes. Yo quiero causar impacto, pero es difícil. Es más, papás, esta es una invitación a aquellos que hoy digan: ya estoy cansado de hablarle de Dios a mis hijos. Esta es una invitación también para ti. Ya estoy cansado de hablarle a mi hijo o a mi hija sobre la palabra de Dios. Estoy cansado de cómo me responden. Estoy cansado de decirle, invitarlo a la iglesia y que no venga. Estoy cansado de que no ore. Estoy cansado de que me responda mal. Todos aquellos que hoy necesiten que el Espíritu Santo renueve sus fuerzas para no desfallecer, levanten la mano alto. Les insisto, yo no hago esto para mí. A mí no me importa, con amor se los digo, no me importa verlos. A mí no me importa verlos. Lo hago para que ustedes mismos activen su fe y le digan al Señor: aquí estoy yo, te necesito. Levanta tus manos y vamos a orar. Señor Dios de los cielos, queremos servirte, queremos seguirte, queremos hacer lo que tú dices. Pero Dios, tú conoces cómo funciona este mundo que nos da tan duro. Este mundo donde constantemente somos atacados, somos ofendidos por nuestra fe, por nuestros principios. Estoy cansado, Dios, de insistir todos los días levantándome a orar, de insistir todos los días levantándome a leer la Biblia y que nada pase, que mis hijos no cambien,
que no haya el milagro que te pido. Estoy cansado, Señor, de ir a esa oficina todos los días a escuchar esas conversaciones. Estoy cansado, Dios, pero no quiero desfallecer. No quiero tirar la toalla. No quiero tirar la toalla. Así que levanto mis manos porque no tengo más y te pido, ven y vivifícame. Ven y vivifícame. Ven y renueva mis fuerzas. Renueva mis fuerzas. Renueva mis fuerzas. Dame vida, trae vida, trae vida, trae vida. Trae vida a mi cuerpo. Trae vida a mi mente. Trae vida a mi espíritu. Trae vida a mi corazón. No quiero desfallecer. No quiero renunciar. No quiero abandonar. Trae vida. Trae vida. Trae vida. Trae vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y que la presencia de Dios Todopoderoso habite en sus corazones por siempre y para siempre. Amén.